Después de tanto procrastinar y una pesadez inmensa, aquí está el primer capítulo, espero de muchos, del podcast que surge más obligado que relajado ante la pandemia. Espero que lo gocemos y nos retroalimentemos como una comunidad que espero que seamos. Los quiero mucho y gracias por escuchar, aquí estoy para escucharlos y leer sus inquietudes y dudas que tengan al respecto sobre los podcasts que vienen y en general. El primer episodio va, como en el título lo menciona, se va a tratar sobre la ideología y respectivamente le puse ideología para dummies porque voy a hacer como lo más básico sobre cómo funciona la ideología y cómo se desenvuelve en nuestro entorno y cómo es que la tenemos planteada en nuestra realidad. Para empezar con el podcast quisiera que nos planteáramos la pregunta de qué es la ideología y hasta dónde atraviesa esta parte. Pues la ideología la podemos considerar como una creencia colectiva. O sea, varias creencias colectivas que forman grupos o comunidades de gente, no sé, ya sea la religión, una corriente de pensamiento político, una corriente de pensamiento social, una filosofía en sí misma, puede llegar a jugar con estos tintes ideológicos, ¿no? O estar envuelta, no precisamente que sea puramente ideología, pero puede estar envuelta. Una de las características de la ideología puede ser que tomen un pedazo de la realidad. En este sentido, voy a explicar más adelante los ejemplos que ahora voy a dar. Se me ocurre el café descafeinado. Lo que propiamente podremos tomar es café, pero pues al final no tiene la sustancia que caracteriza el café, ¿no? La cafeína. Entonces se toma un pedazo de la realidad al mero sentido de el disfrute de ese café, de un goce, que también este concepto lo vamos a trabajar más adelante. Esta a su vez se establece a través de una socialización de la historia y una cosificación de la misma. Con la cosificación quiero hablar de que la ideología torna a las personas, en este caso, como objetos o materia, precisamente para nutrirse a sí misma. Un ejemplo de esta creencia colectiva o una ideología es el sabor de la Coca-Cola. Todos conocemos o sabemos esta parte de los debates que se generan en internet sobre la coca que sabe mejor en vidrio, que sabe mejor, es superior a la de plástico, ¿no? Esta es una creencia en ese sentido o una ideología a través de un objeto donde pues en realidad la coca sigue sabiendo a coca, aunque nosotros le otorguemos un valor mayor solamente por el envase. Que sí, está este pretexto sobre las reacciones químicas que tienen los sabores sobre nuestros gustos, pero se puede tomar más como una ideología que meramente como un producto químico entre nuestras papilas gustativas y el sabor, en este caso específico de la Coca-Cola. A su vez, este mito sobre la coca se incrementa con esta, estas frases populares de es la última coca del desierto, ¿no? Donde se le da un valor superior sobre el agua tan siquiera, ¿no? El agua siendo un líquido vital, se le otorga más, un valor más grande a la coca. Entonces, este tipo de creencias son las que se le otorgan a los objetos y se forma una ideología a través de ellos, ¿no? Dándoles un valor aún mayor en donde Marx pues hace mención con el fetiche de la mercancía, que eso igual más adelante lo iremos detallando. Ahora, esta ideología se nutre a través de la moralidad. La moralidad causa un conflicto dentro de la sociedad porque las exigencias del mismo entorno se lo piden, ¿no? Este es un entorno alienado, el cual está sometido y regido bajo ciertas condiciones, ¿no? Esta parte, por ejemplo, de la ideología religiosa sobre ciertas prohibiciones o ciertos discursos de odios hacia ciertas comunidades, ¿no? No hay una, una prohibición como tal, pero la moral es la que hace que actúen estos grupos de odio o que actúen sobre personas que no son de su misma religión. En este caso, un ejemplo claro es Hitler, ¿no? Con el fascismo nazi y toda esta parte que alimenta la moral de una moral colectiva, ¿no? Entonces, esto que hace ante la sociedad hace que se limiten las personas a usar máscaras. Estas máscaras para limitarse como personas y no ser
seres pasionales o impulsivos, haciéndose reprimirse a través de esas mismas máscaras, que a su vez esta represión no muestra el control voluntario hacia dichas acciones. La ideología puede jugar un rol importante dentro de la toma de decisiones diaria y al parecer pues está en todos lados, ¿no? No nada más en el hecho de estar dentro de una religión, ¿no? En estar dentro de la misma sociedad ya es estar dentro de esta ideología de consumo. En este sentido, se forma como una ilación que determina nuestro hacer. Busca más allá de simplemente estar ahí, sino guiarnos en nuestra toma de decisiones, ya sea como la identidad propia del ser humano en esta modernidad de consumo, que sea esa, ¿no? Que sea simplemente el consumo y tú estés eh, dirigido a simplemente nacer, trabajar y trabajar para consumir, que para desarrollarte en otras circunstancias, que pese a la publicidad que el capitalismo tiene, hace creer que nosotros somos deseosos de las cosas que se nos ofrecen o que nuestro goce está intrínseco y está ahí metido, pero no es así. Esta misma ilusión nos hace ver que hay una condición social cosificada, ¿no? Esta parte de la objetivización de las cosas, de creer en la relación entre cosas y no entre personas, lo que nos da, pues, no sé, que se vea naturalizada la prostitución, ¿no? Cuando obviamente estamos en un sentido en el que ese grupo de personas no está completamente decidiendo lo que está haciendo, sino que la misma sociedad los y las limita a prostituirse, pero no se detienen a dejar de contribuir a esa cosificación. Asimismo, la pornografía, donde se cree que hay un libre albedrío por parte de los actores y las actrices, cuando pues en verdad no es así, ¿no? Hay toda una industria que se encarga de cosificar a las personas y de formar estos bloques de pensamiento donde se cree que las personas son libres en su toma de decisiones diaria, cuando en realidad no lo es así. Con esto de la naturalización de ciertos eventos, como lo es la prostitución a lo largo del tiempo, lo podemos hacer una referencia de que es una realidad histórica en sí misma falsa, una historia que es alienada y que está pues impuesta de alguna manera a que nosotros normalicemos ciertas cosas y ciertos comportamientos, como por ejemplo la violencia. En este caso, el bullying en específico, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado hablar sobre nuestros tíos o tías de que antes eso era normal, ¿no? Antes eso era parte de, pues, de la escuela y era parte de la niñez y era parte de la adolescencia, dejar que te molestaran y que te violentaran tus compañeros o compañeras, cuando pues, en realidad ha sido una forma de legitimar la violencia durante años, ¿no? Y no nada más se trata de una violencia escolar, sino también estamos hablando de una violencia intrafamiliar, donde pues obviamente son reflejos de estas normalizaciones eh, donde se jactan. Este tipo de normalizaciones donde pues no hay un sentido real, sino es meramente ideológico. Y que a su vez, en este caso, eh, tenemos eh, eh, no nada más dentro de esta variante de la violencia o ese tipo de cosas, tenemos más situaciones, ¿no? Que te obligan a ser parte de este mundo consumidor, donde te dicen que tienes que gozar. Esta parte de las campañas publicitarias de Vive, no sé, por ejemplo, aquí en México, ¿no? La campaña publicitaria de turismo de Vive México. Tienes que gozar, tienes que disfrutar cada momento que estás aquí. Pero pues en realidad esto no es a favor de tu consumo, es a favor de el consumo como tal, de que goces y que te encargues y que toda tu vida sea parte del goce y que no veas estas limitantes, ¿no? Estas barreras ideológicas que se tienen y estos sesgos que hay sobre
sobre ciertas entidades, ya sea públicas, privadas, que sean las instituciones, las escuelas. Eh, Hay un mar y una gran velo que se tiene dentro de cada una de las cosas que podemos comprender. Asimismo, con todo esto del goce, hay, podríamos establecer dos premisas básicas, ¿no? Eh, una es, no saben lo que hacen, pero lo haces, y la otra, sabes lo que haces y sin embargo lo sigues haciendo. Estas dos premisas van encaminadas hacia el cinismo, ¿no? Una corriente filosófica bastante veterana en la que se cree que las personas no saben lo que hacen y por eso lo hacen, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre el fumar, ¿no? La gente se vuelve adicta porque no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y sin embargo, cuando sacan las campañas publicitarias sobre que fumar genera cáncer, lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, ya no hay un desconocimiento como tal de que lo que estás consumiendo te hace daño. Ya hay un conocimiento y sin embargo lo sigues haciendo. Y esto con muchas cosas. Y con esto no voy a que haya un consumo moral, ¿no? Porque pues no lo existe, porque todo está relacionado y estamos envueltos en este mismo sistema. Tampoco estoy diciendo que lo tenemos que aceptar por el simple hecho de que no lo podemos cambiar a corto plazo, simplemente de que tenemos que ser conscientes sobre este tipo de situaciones. Entonces, tenemos estas dos premisas. Ya no sabemos lo que hacemos, pero lo hacemos, sino ahora ya sabemos lo que hacemos y sin embargo lo seguimos haciendo. Es esta parte del ejemplo anterior que les di sobre el tabaquismo o el alcoholismo o con cualquier sustancia adictiva, entre comillas, que podamos. No hay ahí un, un velo ideológico sobre lo que consumimos, como tal, las drogas o el alcohol. No hay una manera en la cual sí sabemos lo que estamos haciendo y sin embargo no nos importa, pero se preguntarán, ¿dónde está aquí el lugar de la ilusión ideológica? ¿En el saber o bien en el hacer? Dentro de la propia realidad, ¿no? Es esta parte, por ejemplo, del dinero. El dinero es una mercancía, ¿no? Que puedes cambiar por otras mercancías. En este sentido, el dinero es en realidad la encarnación de una red de relaciones sociales. Su función es una función social, no hay más allá que otra cosa, ¿no? Pero en cambio, se ve como la encarnación de la riqueza, es esta parte de cuánto dinero tienes. Entonces, si entre más dinero tengas acumulado, más rico eres. Y ese es el fantasma que se tiene ahí, ese fantasma ideológico sobre el dinero, que no funciona como un intercambio de bienes, sino funciona como una medida de un status quo, más allá de lo que obviamente podría ser, ¿no? Pero hablo de que en este mismo sistema capitalista trata al dinero de esta manera, lo fetichiza y lo convierte a algo más, ¿no? No lo no lo deja ahí en solo mercancía, sino que lo vuelve eh, un, un concepto más abstracto de lo que parece, que en realidad pues simplemente es una mercancía y ya. A todo esto, con lo que dije anteriormente sobre que la ilusión era la que determinaba nuestro hacer, debemos tener planteadas pues, ya una pregunta, ¿no? De qué es lo que limita entonces dentro de la ideología este cinismo, ¿no? Implícito que llevamos día a día, si en el saber o está en el hacer. ¿Dónde está dentro de la realidad este cinismo y esta ilusión ideológica, ¿no? Pues puede ser que a simple vista se divise eh, en dónde se encuentra y pues está en el saber, ¿no? Este cinismo se encuentra más en el saber que en el hacer. Sabemos las cosas, somos ya conscientes de lo que estamos haciendo y sin embargo lo seguimos haciendo. Ya no hay una manera de contrarrestar esto, sino que simplemente lo aceptamos, lo adoptamos y nos dejamos ser, ¿no? Nos dejamos llevar
por la corriente y estamos envueltos en la ideología como tal. Sé que estoy dando muchos ejemplos o que estoy tratando de ejemplificar casi todo lo que estoy diciendo, pero pues, de esta manera creo que se comprende más qué es la ideología. Voy a dar otro ejemplo en el que pues creo que todos estemos más o menos en la misma sintonía sobre las leyes, ¿no? Esta parte de que la ley es la ley y no se puede cuestionar lo que hay detrás de ella, ¿no? Eh, y teniendo en cuenta que la ideología siempre va a desempeñar un papel hegemónico, pues ya nos va dando los rasgos sobre quiénes son los que determinan las ideologías y por qué hay ciertas cosas que no se deben de cuestionar. Esta parte de la autoridad, ¿no? Con nuestra familia. Sigue siendo un ejemplo sobre la ley, sino simplemente una ley que está dada por, porque así es, ¿no? No hay un cuestionamiento ni hay una crítica sobre lo que estamos haciendo, sino simplemente seguimos la corriente, sabemos que a veces está mal, pero seguimos siendo lo mismo, ¿no? Y damos como pretexto o excusa de dentro de la familia de soy tu papá, soy tu mamá, y simplemente por el simple hecho de eso tenemos que obedecer, ¿no? A sabiendas de que posiblemente puede que estén mal las decisiones o puede que estén bien, pero no hay una explicación del por qué tenemos que seguir. No hay una explicación como tal del por qué tenemos que seguir estos patrones o por qué tenemos que hacer respetarse la ley, ¿no? Y que al final de cuentas lo que estamos viviendo ha estado impuesto durante siglos y que como dije en el principio hay una realidad, entre comillas, realidad histórica que ha sido falsa en sí misma y que se ha tratado de imponer y que ya con esta parte de que la ideología desempeña un papel hegemónico queda más que claro que siempre va a ser una imposición y como tal la ideología va a ser una construcción a través de ciertos grupos y de ciertas comunidades que van a estar en busca de algo más que simplemente guiar a las demás personas, ¿no? Se va a convertir en una interpolación de clase a una interpolación popular, ¿no? Lo vemos con la derecha y con la gente que no es parte de la derecha en sí misma por las características que la conforman, pero que a capa y espada la defienden. Se hace una interpolación de clase, en este sentido, en el brindarle el apoyo a gente vulnerable, pero después pasa a ser popular, ya no de clase, sino popular y se toma como precepto el yo sobre la comunidad. Siempre va a partir de una individualidad, porque pues la burguesía es la que impone este tipo de ideologías y la que impone la mayoría de las ideologías, ¿no? Va a ser una imposición de un individual a un general, siempre. Va a partir de una, de una particularidad hacia una generalidad y nunca de una generalidad hacia una particularidad. A manera de conclusión, podríamos determinar que pues la ideología no es más que un sesgo que todos tenemos, obviamente a unos más que otros, unas más que otras, pero pues al final tenemos que ser conscientes de ellos, ¿no? Porque hay toda una red que se mantiene gracias a este tipo de control, porque pues, al final de cuentas es un tipo de control de masas, ¿no? Hay demasiados análisis sobre la ideología y cosas súper puntuales que tenemos que empezar a visibilizar y que a veces estos sesgos ideológicos que se tienen de defender ciertas posturas ah, o corrientes, ya sea dentro o fuera de la academia, pues terminan siendo parte del mismo sistema que está roto, ¿no? Y que no terminamos de verlo porque pues crecimos con cosas que se nos inculcaron y que no estamos dispuestos a destruir por el simple hecho de perder ciertos privilegios o no precisa de perder privilegios, simplemente
de perder cierto sentido de poder o cierta identidad. A veces se juega mucho con eso, ¿no? De la identidad, de no saber qué eres y no saber por qué estás aquí. Y se genera esta crisis de existencia porque la ideología juega un papel súper importante dentro de estas crisis. Y lo vemos con la depresión actualmente, con la ansiedad, eh, y más en nuestra generación, ¿no? Donde vemos que hay gente más triste, pero no saben por qué están tristes y que es el mismo sistema que los está oprimiendo para que crean que están tristes, pero en realidad lo único que deben hacer es eh, ser conscientes del por qué están tristes, ¿no? Y si en realidad esta parte de no es una tristeza por sentirse no suficiente para el sistema o no serlo demasiado productivo como quisiéramos, que en realidad pues termina matando a la gente, ¿no? Ejemplos, los de Japón, personas en Estados Unidos suicidándose también en cierto momento en la Gran Depresión y que pues estos temas vienen pues desde la economía, ¿no? Y que atraviesan pues más cosas y que vemos que la ideología está impuesta y está permeada y nos rodea todos los días y creemos a veces que no, ¿no? Que estamos más allá de ello, pero pues en realidad no, hasta que no comprendamos cómo está construida nuestra realidad y cómo están construidas las realidades de las personas, no vamos a poder ayudarlos, ¿no? No vamos a poder extender un apoyo. Y ahora sí, a manera de conclusión, esperaría por lo menos haber dejado la inquietud sobre qué es la ideología, más que haberles brindado como tal un conocimiento integral sobre la ideología. La parte de generar estos podcasts es precisamente para eso, para generar una duda en ustedes y que pues, no se queden con lo único que les estoy diciendo, sino que traten de indagar más. A veces sé que no es posible eh, tener el recurso, el privilegio de privilegio al acceso a cierta información. Sin embargo, pues voy a dejar eh, en cada podcast, por lo menos, bibliografía o links de donde pueden encontrar los libros o donde pueden encontrar información sobre los temas que estamos tratando, ¿no? Para que pues esto sea un intercambio más allá que una enseñanza. También espero que en los comentarios y en las redes sociales me retroalimenten, ¿no? Eh, este es el primer podcast, es la primera vez que grabo algo en toda mi vida y pues espero que les haya agradado. Si es así, pues compártelo y si no, pues también lo puedes compartir porque a alguien no te puede gustar. Y sin más, pues me despido y nos vemos en la próxima con un siguiente podcast, supongo que mejor elaborado y con un tema más interesante que el anterior. Entonces, cada uno voy a tratar de hacerlo consecuente y seguir una línea de conocimiento para que se pueda relacionar todo este contenido con algo en específico, ¿no? Que no sea conocimiento que esté divagando, sino que tenga un sentido y esté encaminado a resolver ciertas dudas, ¿no? También estoy abierto a que precisamente en los comentarios me digan de qué temas quieres que hablemos y pues ya, sin más me despido y nos vemos en la próxima.